La comunicación es una herramienta esencial para la humanidad entre las personas y además también es un arma estratégica para conseguir cosas. Ya saben, todos ustedes seguramente han utilizado técnicas de comunicación para conseguir algo a nivel empresarial o a nivel personal. Hoy vamos a dirigir esa comunicación al ámbito político, porque está con nosotros uno de los gurús de la comunicación política internacional. Comenzamos Alicante Actualidad, bienvenidos. Antonio Sola le llaman el creador de presidentes. Ha trabajado con innumerables presidentes de varias partes del mundo, entre ellos también aquí en España, con José María Aznar y con Mariano Rajoy, pero ha estado con José Manuel Santos en Colombia, con Felipe Calderón y con Vicente Fox en México y con otros muchos. Antonio Sola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Buenas tardes. No sé si eso del gurú de la comunicación política es un halago o... Bueno, a uno le gusta siempre, le gusta que le alimenten el ego, pero en realidad es un apodo periodístico y yo lo llevo pues razonablemente bien. Yo lo único que hago es trabajar 24 horas, 7 días a la semana y tratar de salir adelante. Agradezco mucho que me llamen así, desde luego. La política sirve para construir un mundo mejor, lo has dicho en varios escenarios en las últimas semanas. Sí, Andrés, la política, que está muy denostada, está muy castigada porque los políticos son los que han abusado mucho, la corrupción, el desencanto, estar desconectados de la ciudadanía, ha llevado a que nosotros pensemos que la política es una mala profesión o no ayuda a construir un mundo mejor. La política sí sirve para construir un mundo mejor, es una de las mejores herramientas que tenemos al alcance de estas sociedades y lo que hay que hacer es que gente de bien se meta a la política para que la gente de mal no esté haciendo lo que no debe hacer. Fíjate que me alegra mucho escuchar ese mensaje porque es verdad que yo soy un apasionado de la vida política. Claro que sí. Y tengo muchísimos conocidos por mi profesión periodística que se dejan la vida entera en la política, principalmente la de proximidad, esta de los pueblos claro. y los ayuntamientos, y la mala imagen que ha llegado a tener la política en los últimos tiempos y el desencanto que ha conseguido generar entre las personas, y lo vemos cada día en las redes sociales, como los mensajes son bastante negativos, pues me estaba... claro, no, y duele, porque esa gente honra la política, concejales, alcaldes, diputados provinciales de muchas ciudades y de muchas provincias de España y de todas partes del mundo que en realidad están muy comprometidos con ayudar a su gente. Y esos honran la política, los que no lo honran son pues, por los que meten la mano, los que creen que el coche oficial es suyo, los que creen que la silla del Palacio Municipal es también de ellos. Y ahí es donde están equivocados. Ser un servidor público significa servir a la gente, no servirse a uno mismo. Hoy vamos a hablar con Antonio Sola de cómo se fabrica un líder, de si se puede construir una carrera política a una persona, de dónde podemos encontrar el carisma, de si llegaremos a votar por Internet en el futuro, por ejemplo, con el móvil, como ya se empieza a decir en algunos foros, o de si se toman decisiones atendiendo a la popularidad mediática que estas pueden generar en la opinión pública. Vamos a hablar con Antonio Sola, que yo antes daba una pincelada sobre quién es el creador de presidentes. Antonio Sola es uno de los estrategas políticos hoy por hoy más destacados de la comunicación política a nivel internacional, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Business Administración en el Instituto de Empresa. Además, lleva una carrera, una vida prácticamente entera dedicado a la comunicación política, pero ya estamos viendo por ahí alguna foto de él, pero vamos a ver un pequeño vídeo de presentación de algunas de los escenarios por donde ha pasado Antonio Sola en estos últimos años. El mundo está cambiando, es una obviedad. Las reglas del juego han cambiado. La gente quiere creer en que la historia que le cuentas es una historia verdadera. Yo creo en que construir es bueno. Yo creo que la política sirve para construir un mundo mejor.
Muchas gracias. Me gusta mucho esas palabras en positivo, ¿no? Construir, claro. La política sirve para hacer un mundo mejor. Tenemos que adoptar ese tono. Ese tono, sí. Sí, Andrés, yo creo que tenemos que cambiar el ciclo de pensamiento negativo que tenemos en España por un ciclo de pensamiento positivo, porque además no afecta solo a la política, sino afecta a otros ámbitos de la vida económica, social, religiosa de España. Yo vivo fuera de España, aunque vengo todos los meses, y me doy cuenta que, en términos generales, y el otro día estuve aquí en Alicante en una cena con 25 personas de diferentes partidos políticos, empresarios, que hay un tono realmente a veces negativo y cansado. Yo creo que podemos darle la vuelta a las palabras. Yo que me dedico a esto del mundo de la comunicación, y tú también, las palabras ayudan a programar el cerebro. Y es importante que el cerebro pueda orientarse en la construcción de algo positivo, porque cuando piensas en positivo es muy probable que la vida, aunque a veces tardes, te va a llegar y te van a llegar cosas positivas. Así que yo creo que ese ciclo hay que cambiarlo, y yo me gusta pensar mucho en la parte positiva, aunque evidentemente no cierro los ojos a lo negativo y a lo que tenemos que cambiar. Yo voy a ir dando pinceladas de la actualidad también, porque ya sabes cómo está el panorama en el ámbito nacional con la política, todavía con esos pactos pendientes que ya veremos a dónde nos conducen. Pero me da la sensación que los partidos políticos son bastante previsibles. Los líderes de los partidos políticos, sus portavoces, están con aquello del conmigo o contra mí. Claro. Ya sabemos antes de que empiecen a hablar más o menos lo que van a decir. Sí, hay una política de división en España en este momento, porque además nosotros, que somos una monarquía parlamentaria, el Parlamento, el Congreso, estimula mucho la división. Sin embargo, pienso que deberíamos, pensando en positivo, valga la redundancia, deberíamos ir a una dinámica de políticas de consenso. Hoy eso es altamente improbable, la disputa está en la división. Pedro Sánchez, para gobernar, necesita la división. Pablo Casado, por momentos, me da la impresión que también piensa, aunque se haya ofrecido junto con Abascal, que también está en ese pensamiento y está en un extremo de la línea ideológica de España en este momento, están pensando en la división. La división a veces te puede retribuir un resultado suficiente para gobernar, pero lo que está pasando es que estamos destruyendo España, estamos destruyendo la lógica de territorios, la lógica de autonomías, y nos estamos quedando en una España descafeinada. Ya sabemos que muchas veces los mensajes sirven para las campañas electorales, que ese mensaje de división o de no vamos a apoyar determinadas cosas probablemente en campaña funciona, pero una vez ha pasado la campaña ya no va a haber campaña. Claro, lo que pasa es que Sánchez es un presidente mediocre. Lo digo con respeto para los socialistas que nos estén viendo, no quiero ofender a nadie, pero creo que debemos que reconocer que Pedro es un presidente muy mediocre cuya dinámica, única dinámica, pareciera que es quedarse en el poder a toda costa. Lo hizo cuando compitió en la interna, cuando lo echaron y cuando volvió, y lo hizo contra Susana. Siempre busca la división. Y creo que eso parte de un principio de un liderazgo específico que existen en el mundo, que tiene que ver con la mediocridad. El resto de los líderes políticos no han podido combatir eso. Luego, me parece a mí también que están, aunque unos lleven poco tiempo y otros, como dije ayer, que en paz descansen, como Albert Rivera y Ciudadanos, aunque se pueden volver a levantar con Inés ahora, pero que en paz descanse porque ya se fue, me parece que están sin poder ni siquiera estar a la altura de Pedro Sánchez, que es mediocre. Entonces me pregunto qué es lo que está pasando con nuestros líderes y por qué echamos en falta los líderes del siglo pasado. Rajoy, Aznar, González, Calvo Sotelo, Adolfo Suárez, que en paz descanse, en fin. Entonces, si estamos echando a los que tuvimos antes por lo que tenemos ahora, creo que hay un gran vacío en nuestro país que tiene que ver con el liderazgo y con la política. Aquí, con grandes debates también en el siglo pasado y a veces con bastante crispación en el Congreso de los Diputados con esos líderes que acabas de nombrar. Pero siempre con altura, ¿no te parece? Sí, pero es verdad, con altura. Con altura. Por lo menos guardando las formas en el arco parlamentario. Hacía falta una mujer, ¿no? Ahora que has dicho Inés Arrimadas, por lo menos ya se dibuja en el panorama. Fíjate que ayer en un evento en el que estuve dije que yo creo personalmente que si tuviéramos más mujeres en el gobierno de lo público nos iría mejor. Y estaba acompañado en esta tertulia con un periodista muy reconocido aquí en España que dijo, bueno, no nos ha ido bien con las mujeres. Y yo dije, ¿y con los hombres? Así que no es un tema de ir al 50% y al 50%, sino de reconocer espacios. Eso ayuda, desde luego, la ley de paridad, pero yo creo que ir a una dinámica
en donde podamos reconocer los enormes talentos en mujeres muy talentosas que pueden aportar mucho a la política. Por eso invito a muchas mujeres que les gusta la política a que estén en política, porque tenemos y tienen mucho que aportar, ¿no? Así que yo estoy muy contento que por lo menos hoy tenemos, y espero que así sea, en el Congreso de Ciudadanos, a una mujer como presidenta de un partido, porque hacía falta. Ya hacen falta más. Hacen falta algunas más, desde luego. Y si no se ponen de acuerdo, lo que habría que hacer es sacarlos a todos y volver a renovar. Claro, ¿por qué no? Yo quiero hablar de comunicación política y después me guardaré un hueco para hablar de la Fundación Sentido Común. Gracias. Que es algo muy bonito que estás poniendo en marcha también en toda España. Hablaremos de eso después. Es un proyecto de comunicación donde estás buscando canteras. Así es. Por todo el territorio, donde generar esa sinergia de la comunicación entre los más jóvenes, y que ayer tuvo ya una cita en Elche con algunos escolares, con algunos alumnos de un colegio ilicitano. Pero para hablar de comunicación política, le lanzaba antes algunas preguntas al aire. ¿Un líder se fabrica, Antonio? ¿Podemos coger a una persona y convertirla en líder? ¿O tiene que tener ya...? Esta es una gran pregunta, Andrés, porque es una discusión que hemos tenido los técnicos en el mundo de la comunicación y de la comunicación política. Los líderes nacen, pero hoy, sobre todo, se hacen. Eso es algo a lo que... es una conclusión a lo largo de mi carrera profesional a la que he llegado. Tengo 47 años, me dedico a esto desde los 20, y sí, se fabrican. Y no es malo fabricarlos. Por eso yo estoy yendo a la búsqueda de ellos, porque tenemos muchos líderes que en potencia los puedes explotar, son diamantes brutos, y que lo único que hay que hacer es sacarles lo mejor que tienen para que puedan brillar. Entonces, claro que se hacen. Evidentemente, hay algunos que naturalmente nacen y que tienen todas las cualidades del liderazgo, que son muy importantes, porque uno nace con unas estrellas, es fantástico, pero a muchos se les puede formar en el camino para que puedan liderar los espacios de la vida pública donde estén, una empresa, una consejería, una diputación, en cualquier espacio, Andrés. Tú mismo eres un líder de opinión en este programa y lo demuestras todos los días. Claro, claro. Yo creo que allá afuera en la sociedad hay un montón. El tendero, el carnicero, el fontanero, el maestro, gente que demuestra tener cualidades y que simplemente se tiene que atrever a sacarlas. Te llaman, te apodan el creador de presidentes, porque es verdad que has ayudado a que algunos presidentes de los que... 14 presidentes. Yo he nombrado algunos y unos cuantos más, hayan llegado a presidir sus países, entre ellos José María Aznar y Mariano Rajoy en España. Con Rajoy como estratega, sí, y con José María Aznar trabajé un periodo en donde él era presidente del partido, yo era presidente de España, evidentemente, dentro del partido, en la dinámica del partido, efectivamente. ¿Cómo se crea un presidente? Mira, yo creo que hay 4 elementos fundamentales de un liderazgo antes de hablar de un presidente. Valores, el líder tiene que tener valores, tiene que tener energía, mucha energía, determinación, o sea, tiene que ser terco, porque si quiere conseguir sus objetivos los tiene que pelear, y tiene que tener ideas, no ideología, porque la ideología para mí es el pan para hoy y el hambre para mañana. Ideas, tiene que tener ideas que ayuden a los ciudadanos a vivir mejor, que ese es el objetivo al final que tenemos todos. ¿Cómo creas un presidente? Fundamentalmente teniendo un propósito, una causa por la que ese candidato quiere luchar, teniendo una muy buena dinámica de siembra. Sabes que Jesucristo, que es un gran líder al que yo admiro mucho, es una figura histórica, más allá de la religión, lo admiro profundamente, tuvo una gran parábola que era la de sembrar. Hoy muchos políticos no quieren sembrar y quieren llegar a la silla oficial. No, tienes que sembrar, 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 y algún día vas a cosechar. Porque la gente es así, por eso se equivocó Albert Rivera al irse, pero esa es otra historia. Tú tienes que sembrar, a veces te vienen mal dadas y otras veces te vienen bien dadas. Y yo creo que cuando siembras terminas cosechando, eso es fundamental de los candidatos. Y por último, además de tener el candidato, el líder, tener una causa y un propósito, tener una siembra permanente, debes de tener una gran capacidad de comunicación. Por eso nosotros nos dedicamos a esto y tenemos trabajo. Tienes que persuadir a los ilicitanos, a los alicantinos, a los valencianos, a toda la comunidad valenciana, según a lo que te presentas, tienes que convencer y persuadir de que tu proyecto es el mejor. Con eso armas una campaña electoral y haces o un presidente, un consejero no, un presidente de la Generalitat o de lo que tú quieras. O un alcalde. Un alcalde. Pero en estos tiempos, Antonio, en los que la comunicación es tan fugaz, tan rápida, en el que pasan las cosas tan rápido y de repente llegan a todas las partes del mundo en un instante, y donde un error, una foto, una mala frase, un mal pensamiento puede hundir una carrera. Claro, claro, y está bien, por eso nos tenemos que preparar para el mundo moderno. Eso es una maravilla, que las redes sociales existan es una maravilla, y que nos obligue a ser mejores
también uno no debe de cometer errores, debes de jugar un partido y en ese partido tienes que tener defensa, ataque, el portero, tiene que estar el entrenador, todo preparado. La política es exactamente lo mismo, por eso no está mal que haya técnicos que se dediquen, como yo, al marketing político y que tratemos de ayudar a líderes a ser mejores, porque es muy difícil. Mira, hoy es mucho más fácil perder que ganar, por lo mismo que tú estás diciendo. Por ejemplo, las redes sociales que no prescriben el voto, tú puedes perder una elección por las redes sociales, pero hoy todavía no las ganas por las redes sociales. Y eso lo tengo muy estudiado. Serán algunos años, pero hoy tú tienes mucha más influencia y mucho más poder con un medio como la televisión que las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa con toda la velocidad? Pues que tienes que acostumbrarte a la velocidad del mundo en el que estamos viviendo. Y eso es maravilloso. Lo que pasa es que los políticos muchas veces se acomodan, creen que una silla es para toda la vida. Y como le dije el otro día a un diputado brasileño, que me dijo, hombre, yo llevo 20 años y venía a hablar contigo para estar 4 años más. Yo le dije, mira, ¿por qué no renuncias? En vez de contratarme, ¿por qué no renuncias y le dejas el espacio a otra gente? Porque ya no hay nadie que se quede en una empresa 20 años. Así que yo creo que también los políticos tienen que entender el mensaje que estamos pasando. Has dicho también en alguna ocasión, has estado en el 3er aniversario de Alicante Plaza y también te hicieron una entrevista hace algún tiempo y de ahí he rescatado algún titular que decía: tenemos al frente de la política líderes del siglo pasado y no del siglo XXI. Son líderes que no acaban de entender lo que está pasando, un poco por esto que decías del que llevaba 20 años y quería otra vez seguir. ¿Han cambiado las campañas electorales y cómo serán las del futuro? Si están cambiando, si están mutando. Sí, mira, yo a mis 47 años de edad he debido de hacer unas 500 campañas electorales desde Baeza, que es un pueblecito en Jaén de 10.000 habitantes, hasta presidencias como la de México, que son 125 millones de habitantes. O sea, muy dispares, 500. Las campañas que hice el año pasado, 2018, no tienen nada que ver con este año que ya termina, 2019, pero además no van a tener nada que ver con las de 2020. Han cambiado muchísimo y cada día cambian más. Y sin embargo los líderes se empeñan en salir a pegar los carteles y hacerse la foto. Claro, y creen que eso es exactamente lo mismo que hace 10 años, 15 años. Para nada, todo ha cambiado. Es mucho más veloz, las campañas son muy rápidas, la comunicación también es muy rápida y evidentemente el juego en donde estamos en una campaña electoral, han entrado de sopetón muchos ciudadanos que tienen la capacidad de opinar a través de las redes sociales. Así que hoy el tablero de la conversación de una campaña electoral es mucho más amplio, por lo tanto es mucho más difícil. ¿Qué va a pasar? Yo creo, Andrés, que la política no pudo revolucionar la tecnología, pero la tecnología sí está revolucionando la política y la va a cambiar para siempre en los próximos 20 años. Y en este tiempo en el que, en fin, nosotros también sabemos del espíritu de cada partido y de las personas que dicen, no, no, es que yo soy de este partido toda mi vida porque mi padre lo era, porque mi abuelo lo era, esto existe en algunos partidos todavía, pervive al día de hoy. ¿Qué tiene más peso? ¿Un partido político, unos ideales, un mensaje o el líder de ese partido? Yo creo que si tú divides a la población española de 45 años para arriba, hay un peso más específico afectivo en las marcas políticas, en los partidos políticos que hoy tenemos, aunque haya algunos que han emergido por ser un momento muy puntual y recoger un voto de cabreo, le hace Podemos, Vox, en un momento Ciudadanos, etc. Sin embargo, Andrés, de 45, 40 para abajo, es decir, los muchachos 18, 19, 20 hasta esa edad, no tienen tanta afinidad partidaria y lo que es que son muy prácticos. Para esa franja que hoy pesa menos en el total de la población española, porque arriba de 45 años somos más, en esa generación joven lo que pesa es la causa. ¿Qué defiendes? ¿Cómo vas a resolver mi vida? ¿Qué quieres hacer con mis problemas? Y yo entonces te voto. Y me da igual de dónde vengas. Por eso el peso de la ideología es cada vez menor y yo sostengo lo que he denominado, que es algo muy audaz, no audaz, pero sí atrevido, la muerte de las ideologías. Lo que pasa es que eso se acerca un poco al concepto del populismo, ¿no? Es decir, dime lo que quieres que yo te lo daré en mi mensaje, algo así. No, lo que pasa es que, mira, en una elección tú tienes que empatar los valores del líder, del candidato, con los valores de la sociedad en ese momento. Tú tienes unos problemas aquí afuera, en Elche, tú tienes unos problemas aquí en Alicante, afuera, aquí, en la provincia. Tienes unos problemas en la Comunidad Valenciana. Desde luego muchos. Muchos problemas. Y la gente quiere que resolver. No es un tema populista, no es... Tú tienes el problema, yo te lo voy a resolver a como dé lugar. A toda costa te lo voy a resolver. Eso sería populista. Pero te voy a proponer tratar de resolver esto de esta manera. El populismo nunca ha sido bueno, pero yo sí creo que es bueno dos cosas. Una,
que sea un momento de liderazgos bien formados para que no nos pase en el siglo pasado la Segunda Guerra Mundial, la Primera, etcétera, o la Guerra Civil Española. Eso no nos puede pasar, pero liderazgos bien formados y bien ordenados que nos ayuden a entender, dentro de la dinámica de partidos, que yo no la veo mal, a que formemos a nuestros ciudadanos y haya más ciudadanía, más personas, más gente incorporada en la política. Y entre todos decidir. Mira, Andrés, si le seguimos dejando a los políticos, a ellos solos, la política, mira lo que está pasando. Nos vamos a ir al despeñadero. ¿Cuándo les vamos a rendir cuentas? Yo creo que esto es también de un compromiso de la gente. Nos tenemos que incorporar a la vida pública. Es una obligación ciudadana y lo tenemos que hacer. ¿Cómo? ¿A través de foros, de colectivos? Claro, a través de la tecnología. La tecnología nos va a permitir esto que yo he llamado democracia digital directa, que va a ser mucho más horizontal, que nos va a permitir opinar mucho más y que además nos va a permitir estar involucrados. Hay experimentos nada más ahora, en Estonia, por ejemplo, o en Suiza. Nos va a permitir estar más activos en las decisiones en nuestros municipios. Lo que pasa es que es verdad que somos bastante cómodos y vivimos en una democracia representativa. Y a veces decimos, bueno, yo ya voté, ahora que se encarguen ellos, me voy a mi taller a trabajar, me voy a mi oficina y que se encarguen ellos de tomar decisiones. A ver si me van a estar preguntando sobre cada decisión que quieran tomar, ¿no? Es un poco... Bueno, así nos va. Cada pueblo tiene los políticos que se merecen. ¿Tú estás a gusto con los políticos que tienes? No, de verdad. Bueno, participa. No es habitual, pero es bueno que un político pida perdón cuando se equivoca. Absolutamente. Te pongo un poco en antecedente porque me viene ahora en Alicante, estamos justo como estamos aquí en Alicante y a las puertas de la Navidad. Claro que sí. Todavía no se ha terminado de poner la iluminación. Han echado al técnico, he visto hoy, ¿no? Han echado al técnico. Lo he leído esta mañana. Se comprometió el ayuntamiento a ponerlas el día 5, al final por estos papeleos con el técnico no se pudieron poner y total que el día 10 han puesto 4 luces en el recorrido oficial. Y el alcalde ha pedido perdón. Claro. Ha salido públicamente y ha dicho que se disculpa ante los comerciantes y ante los hosteleros y ante la ciudad entera. Y esto nos ha sorprendido, ¿no? Porque pero claro, pero ¿cómo no vamos a pedir perdón? Andrés, si el perdón es muy regenerativo. Nos lo ha dicho la Iglesia por muchos años, pero es que yo lo digo ahora desde el ámbito de la política. ¿Y no es una muestra de debilidad? ¿Por qué va a ser una muestra de debilidad? Sabes que la debilidad la puedes hacer fortaleza. Yo creo que el amor, expresar el amor, que se puede considerar un gesto de debilidad, creo que es un gesto de fortaleza. Y expresar en un momento adecuado el perdón también. Ahora, Andrés, si te pasas todos los 4 años pidiendo perdón, lo que hay que hacer es echar al alcalde porque no sirve para nada. Pero si se equivocó en algo y además lo está haciendo bien, ¿por qué va a ser un gesto de debilidad? Mira, ¿qué va a pasar aquí con eso? La oposición, ya te lo dijimos, no sé cuándo. Porque vivimos en un espacio de confrontación. La oposición cuando llega al gobierno y el gobierno pasa a la oposición, actúan exactamente de la misma manera. Mi madre es ama de casa y mi padre es maestro. Y yo les pregunto muchas veces, ¿qué tal la política? ¿Cómo vamos por España? Porque vivo en América. Y vengo muy a menudo, pero les pregunto, ¿no? Y mi madre tiene una respuesta general. ¡Qué asco, hijo mío! Esto está hecho no dice un desmadre, pero está hecho un lío. Y es verdad. Estamos muy cansados de esta política de confrontación, creo yo. Así que si llega el consenso y llega a un lugar para pedir perdón y para tomarnos de la mano, va a sentar bien. Es verdad que la oposición se ha echado como los leones, pero también te tengo que contar un secreto, y es que hace 3 años que los que ahora están en la oposición estaban en el gobierno, pusieron las luces el 20 de diciembre. Mira, no lo sabía, pero es fantástico lo que me dices, es fantástico. Ahora que estás hablando de esos sentimientos matrices del amor, del perdón, ¿verdad? Te he escuchado decir en alguna ocasión que tenemos que elevar esos sentimientos a la política, ¿no? Que la política tiene que apelar precisamente al corazón, que es por donde entran los mensajes. Sí, mira, para que los que nos estén viendo, es importante reconocernos como seres humanos. Las decisiones que cualquier ser humano toma hoy en día, el 95%, o sea, de cada 100 decisiones, 95 son absolutamente emocionales. Entran por la emoción, entran por el corazón, por la pasión. Y eso es muy importante entenderlo, porque el voto, la acción de votar a alguien, está hospedada en una parte del cerebro, que es el límbico, que es totalmente emocional. Entonces, ¿usted se ha leído en alguna ocasión un programa electoral? Muy pocas veces nos leemos un programa electoral. ¿Por qué? Porque no nos interesa la razón. Ahora, la emoción es la que conduce la política, el fútbol,
la vida social, la vida económica, y es a través de ahí que entran, digamos, las estrategias electorales. Por eso yo digo que tenemos que elevar algunos sentimientos emocionales a la política, porque entonces creo que la vamos a ennoblecer y va a ser mejor para todos. Antes decías algo así como hay que escuchar, tenemos todos que participar. Hay muchos líderes políticos que gobiernan a golpe de encuesta o de titulares de periódicos, claro, de ver cómo reaccionan las cosas, ¿no? De repente claro, ven cuál es la respuesta que ha tenido determinada medida y cambian de rumbo. claro. Mira, eso es patético, es lamentable y te habla de la mediocridad de nuestros líderes. Un líder tiene que tomar decisiones y a veces, conociendo la administración pública, tiene que tomar decisiones aunque a la gente no le guste, porque eso es para el bien de todos. Mira, yo siempre digo que un rebaño tiene que ser pastoreado. Y una sociedad como la nuestra tiene que tener líderes que nos pastoreen. Y no pasa nada, lo tenemos que asumir, porque ese es el sistema que tenemos establecido. Hay que controlar al líder, pero el líder definitivamente debe tomar decisiones y no gobernar a golpe de las encuestas. Aquí, no sé. perdóname, Andrés, ¿sabes lo que pasa? Que muchos gobernantes dicen, si gobernar va a tener un coste político para mí, mejor hago el desgobierno. Y así estamos. No sé si somos más o menos libres. A veces los que tenemos cierta edad conocemos una época en la que, sí, pero quizá en nuestra adolescencia se hablaba mucho más de todas las cosas sin ese postureo que a veces hay, ¿no? en el que los políticos también han caído. ¿Crees que Podemos y Vox han roto? A mí me da la sensación de que los partidos tradicionales habían llegado a un mensaje políticamente correcto. Claro. Podemos y Vox, que han llegado de los extremos, han roto un poco ese techo de cristal. Mira, yo creo dos cosas. Una, la política tradicional, la de toda la vida, está en extinción, al menos en esta década que viene. Y creo también que Podemos y Vox en los extremos han capitalizado el voto de cabreo más allá de las líneas ideológicas que sostienen y efectivamente el estar descontracturados o esta indisciplina en el mensaje, obviando el postureo que tú dices, les ha dado mucho rendimiento electoral. Yo me alegro mucho porque así ha sido, así ha querido la gente y eso es lo que ha salido en la última elección. Vamos a ver si tienen la capacidad para aguantar eso, porque lo importante no es llegar, sino lograr mantenerte al menos una temporada para tener influencia en el gobierno. Yo creo que Vox pudiera crecer con dificultades, pero pudiera crecer si Pablo Casado y el Partido Popular no capitaliza lo de Ciudadanos y su espacio en este momento. Y Podemos, ya lo hemos visto, ha subido, ha bajado, ha subido y ha bajado, está navegando y vamos a ver cuánto peaje le van a cobrar los españoles por el gobierno con Pedro Sánchez. Así que en la próxima elección, que yo creo que Pedro Sánchez ya pactó con Esquerra Republicana, que simplemente están pensando cómo comunicar ese pacto, creo que va a ser una legislatura corta, definitivamente, y que nos vamos a enfrentar a una nueva elección en donde los juegos ideológicos que están en extinción y esta política tradicional van a volver a poner todo en la mesa, muy probable con similares resultados. Antonio, estaría mucho más tiempo hablando contigo sobre esto que es interesantísimo, pero quería reservarme los últimos minutos para que me contases qué es la Fundación Sentido Común. Muchas gracias. ¿Qué estás haciendo con ello y a dónde quieres llegar? ¿Cuál es el objetivo? Mira, la Fundación Sentido Común es una fundación que hemos creado este año. Estamos muy apasionados, yo en lo personal, con este proyecto, porque a mí la vida me ha ido muy bien, ha sido muy generosa conmigo, me siento muy bendecido. Estoy muy agradecido con la vida, con Dios en el que creo y la verdad es que creo que tenemos una responsabilidad llegada a una edad que has ido cubriendo unas etapas en tu vida de aportarle a la sociedad lo que la vida fue de alguna manera generosa contigo. La Fundación Sentido Común busca encontrar esos líderes que hoy no tenemos en edades tempranas, entre los 11 y los 20 años. Acabo de estar en las Jesuitinas con más de 300 alumnos hablando sobre el liderazgo y de cómo pueden ser líderes y está buscando cerrar las grietas de la política española. Yo creo que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y esta fundación busca esos nuevos líderes para que se incorporen desde muy temprana edad a la vida pública, al poder y a la política, sabiéndolo administrar bien y traten de ayudar entre todos a cerrar lo que nos separa para poder descubrir sobre la mesa tanto que nos une. Desde luego que trabajo arduo tienes
en todo el territorio, pero hay que picar piedra, hay que picar piedra. Mira, este año voy a venir todos los meses, una semana, y voy a estar visitando 15 provincias este año. Me consta que tienes también un grupo de colaboradores. Miguel Molina, excelente. Miguel Molina, alicantino, ilicitano, va a ser el director general, es el director general de la Fundación, y es maravilloso, qué bueno que me lo recuerdas, porque me siento muy feliz de que alguien como él, de esta provincia, sea el director. Un hombre con muchísimo talento, que además, por cierto, su tesis es sobre el liderazgo, que ha escrito sobre el liderazgo y que sabe muy bien qué es lo que hay que hacer con las nuevas generaciones. Antonio Sola, muchas gracias por estar con nosotros. Andrés. Y no dudes en pasar por aquí cada vez que vengas a Alicante. Claro que sí, un honor. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por su atención. Volvemos mañana.